¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el futuro electoral de México con otro notable invitado, Bernardo Barranco, sociólogo desde Metepec, México. Bernardo Barranco, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo muy grande desde Metepec, Estado de México, México. Bernardo, año electoral en México, elecciones presidenciales en la primera semana de junio y el 7 de abril, primer debate presidencial. Esta vez las dos candidatas son mujeres, algo hasta ahora que no se había conocido. Estamos hablando de Xochitl Gálvez, la rival de la favorita, que es Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que tú vas a estar poniéndole más atención en ese debate cuando comience el diálogo entre ambas? Sí, de hecho, ya tenemos un par de semanas con campañas. Las campañas se van ya delimitando. Eh, Xochitl Gálvez, desde la oposición, tiene una postura muy crítica a los errores, a las promesas incumplidas, sobre todo acentuando el tema de la inseguridad, la violencia que se vive en México, que es inocultable, y el eslogan de su campaña es no tener miedo, que es una expresión, digamos, simbólica a decir no tengamos miedo para elegir un nuevo rumbo, no tengamos miedo para salir y expresarnos, no tengamos miedo para elegir. Y por el otro lado, Claudia Sheinbaum, eh, la candidata oficialista, pues su discurso se mantiene en la lógica de la continuidad, diciendo que la cuarta transformación, así se le llama al movimiento que en 2018 ganó de manera apabullante la presidencia del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que plantea es continuidad y básicamente la continuidad en los programas sociales, en atención a los pobres, en una sensibilidad diferente. Y déjame decirte finalmente que las encuestas marcan como amplia favorita a Claudia Sheinbaum hasta con 20 puntos en promedio. O sea, la oposición tiene un enorme desafío de poder remontar en menos de 2 meses esta diferencia tan grande. Y otro elemento más, que el presidente de la República tiene un nivel de aceptación de alrededor del 70%, lo cual ningún presidente en México, al final de su mandato, le quedan 6 meses, tiene este nivel de popularidad. Entonces son elementos que están ahí, que juegan y que van a formar parte de ese primer debate. Hablabas tú precisamente del tema de la violencia que pone énfasis entonces la candidata Xochitl Gálvez, y hemos visto que en días recientes asesinaron a Jaime González Pérez, un candidato precisamente del oficialista partido Morena, que van por lo menos 20 asesinatos en lo que tiene que ver con este año y este proceso electoral. ¿Cuán seguro o inseguro es hoy por hoy, en tu opinión, participar entonces en este proceso? ¿Y qué podrías leer tú que están detrás, quiénes detrás de estos asesinatos? Mira, hay un problema de fondo. Desde hace alrededor de 2 años estamos viviendo un proceso de polarización política. Tanto la oposición reclama permanentemente, sobre todo temas de inseguridad, como el presidente y la cuarta transformación eh, reclaman el uso faccioso de los medios de comunicación, campañas en contra del presidente, etcétera. Es decir, en los últimos años se han polarizado las posturas. Y evidentemente que estamos viviendo, y polarizar, ¿qué significa? Significa el que se trata de nulificar, se trata de acotar, se trata de exhibir al oponente de una manera muy radical, como diciendo no sirve para nada, etcétera. Es un proceso de nulificación mutua y ha creado una atmósfera muy enrarecida que evidentemente se está viviendo
en la elección. Y el elemento tercero es un proceso de polarización y es la introducción del crimen organizado. El crimen organizado, que son bandas delictivas originalmente en torno al narcotráfico, pero ya se ha expandido, tienen ya cobro de piso, es decir, le cobran a las personas una especie de impuesto para que pueda seguir abriendo su negocio, o tráfico al transporte, es decir, el crimen organizado tiene territorios importantes controlados en la vida del país. Y por lo tanto, entonces, es ya un tercer factor. Los datos que has dado son 30 muertos de candidatos, de gente vinculada directamente, pero hay unos 35 más que están vinculados, es decir, que forman parte de los equipos de campaña, que forman parte de la asistencia de sectores políticos o de los candidatos. El fenómeno es más inquietante. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se tiene? Que el crimen organizado imponga condiciones a candidatos locales, porque es una elección muy grande, son más de 20.700 puestos, presidentes municipales, síndicos, gobernadores, es una elección muy grande. Y el riesgo es que el crimen organizado imponga candidatos, pero también imponga agendas. Entonces sí es un proceso complejo el que estamos viviendo. Y lo que tú mencionabas en cuanto a la gran popularidad, ya sea de como se le conoce en México a Andrés Manuel López Obrador como AMLO, la gran popularidad de AMLO de alrededor del 70% y la gran ventaja de Claudia Sheinbaum de unos 20 puntos, esa aprobación, ese gran triunfo de este movimiento de regeneración nacional Morena se extiende además a todo el país. Sí, sobre todo porque la cuarta transformación, que es como se le conoce genéricamente al gobierno de AMLO, ha asistido mucho a programas sociales, ha invertido mucho dinero en programas sociales para ancianos, para productores agrícolas, para mujeres, para desempleados, para jóvenes. Es decir, tiene un, más de 25 millones de usuarios en los programas sociales. Por lo tanto, entonces, evidentemente la gente, aunque son cuotas muy pequeñas que se les da, son apoyos invaluables que anteriormente no existían. Y por lo tanto, estos apoyos tienen un correlato, digamos, de correspondencia por parte de estos futuros electores. Entonces, sí, estamos viviendo ese fenómeno que, bueno, indudablemente podría jugar un factor decisivo. Algunos hablan que Claudia Sheinbaum puede ganar incluso con más votos que Andrés Manuel López Obrador obtuvo en el 2018, que fue un tsunami. Fueron más de 30 millones de votos que arrasó completamente. Entonces, lo que busca el movimiento de Claudia Sheinbaum es lo que llama el Plan C. ¿Qué significa el Plan C? Significa que arrolle no solamente para la presidencia, sino los escaños en el Poder Legislativo, es decir, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que tenga toda la libertad de poder ejercer nuevas reformas, lo cual, desde mi punto de vista, no sería bueno para la democracia. Siempre es bueno que haya contrapesos en la vida de un país. Entonces, pues ahí está en juego muchas cosas. Bernardo, explícale a una audiencia que nos ve fuera de México esta singularidad que se viene dando en este caso de la elección presidencial, en donde durante prácticamente un siglo o más de un siglo, tres partidos que representaban prácticamente, sería justo decir, la oligarquía, estamos hablando del PRI, del PAN y eventualmente del PRD, fueron los protagonistas centrales de la política mexicana,
una manipulación en cuanto a candidatos. Por ejemplo, este Partido Revolucionario Institucional, el PRI, tenía una palabra inventada que era el dedazo. El presidente en turno a dedo nombraba quién iba a ser su sucesor, y eso se ha desbarrancado, ha venido en caída libre, y ahora los tres juntos se están tratando de montar una alternativa que es precisamente la de esta candidata Xochitl Gálvez. Los tres juntos prácticamente no tienen ninguna peso, tanto es así que hay versiones, por ejemplo, que el PRD podría hasta desaparecer, y nace este movimiento de regeneración nacional, y en el 2018, como tú dices, arrasa. Cuéntanos brevemente cómo se explica este fenómeno. Bueno, el PRI durante más de 75 años gobernó de manera ininterrumpida, lo que Vargas Llosa llamó en un momento la dictadura perfecta. Y era una transmisión de poder importante. El PAN y el PRD, PAN a la derecha, es un partido de inspiración cristiana, digamos social cristiano, y el PRD era un partido de izquierda. Eran oposición y pelearon durante muchos años una oposición que fue sistemáticamente derrotada por la maquinaria priista, porque no solamente era un partido político que dominaba, era el Estado, había elecciones de Estado. Eh, pero después hubo un profundo desgaste en promesas incumplidas, en crisis políticas que desembocaron al interior del propio PRI, el Partido de la Revolución Institucional. Imagínense, una revolución institucionalizada, sociológicamente es un absurdo, pero sí se llamó durante décadas. Se mataban entre sí. El caso más notable es el asesinato de Colosio, precisamente hace 30 años. Y a partir de entonces viene una declive muy importante, y después se da una alternancia con el PAN, con Vicente Fox y después Felipe Calderón, y después regresa el PRI con Enrique Peña Nieto, que fue el presidente antecesor de López Obrador, pero no hubo mejoras. Uno pensaba que la alternancia, todos pensábamos que la alternancia iba a venir a mejorar el sistema político, la cuestión económica, nuevas ideas, nuevas perspectivas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que era una misma élite de poder, el PAN y el PRI, y sectores de Morena. Y en Morena se desgaja. Hay una ruptura muy grande de Morena porque el PRD entra también, los dirigentes en aquel entonces, en esta lógica de concubinato con el PAN y con el PRI. Se desgaja Morena, López Obrador crea un movimiento nuevo que le llama el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Además, Morena tiene el nombre de la Virgen de Guadalupe, nuestra morenita, nuestra morena. Entonces hay mucho simbolismo, y realmente el PRD se queda sin militancia, es nula, todo el mundo se va a Morena. Pero lo más dramático es que después del triunfo de López Obrador en 2018, una gran parte del PRI se está yendo también a Morena, ¿no? Y algunos panistas, no tanto. Entonces lo que estamos viviendo es un proceso, como podríamos decir, de reequilibrios en los partidos políticos. Morena a la cabeza, que es increíble porque nace en 2015 y avasalla. Y va primero, digamos, desfonda. Hay una especie de sangrado en el PRD, y ahora con la debacle del PRI hay otro desangrado de militancia que se están sumando a Morena. Entonces sí, tenemos una política de vaivenes, eh, pero como te decía hace un momento, de mucha polarización, de mucho odio. Tenemos una cultura política de odio. Quizá, no sé, habría que pensarlo, pero sí es preocupante esta polarización que el país está viviendo, porque tú no puedes gobernar con polarización. Tiene que haber ciertos canales que permitan que se restituya. ¿Y cuál es la fórmula? Pues el resultado del 2 de junio. Ahí es donde se van a ver cómo quedan las fuerzas, cómo se reequilibra. Y bueno, esperemos que también haya madurez en esta élite de poder. Bernardo, te invito a hacer una pequeña pausa.
Estamos hablando con Bernardo Barranco directamente desde Metepec. Disculpa, Muy buena entonces, pronunciación, Metepec. de a poquito, Bernardo. Entonces, justamente queremos hacer una pequeña pausa, seguir conversando sobre el futuro de la campaña electoral en México que tendrá elecciones presidenciales en el mes de julio. Bernardo es un destacado sociólogo. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Bernardo Barranco directamente desde Metepec, México, sobre la elección presidencial y el futuro electoral en México en este año electoral. Bernardo, un destacado sociólogo. Bernardo, un tema que me interesa también, tu análisis es la jugada estratégica que para muchos ha sido esencial es en un país donde los medios privados son medios hegemónicos, estamos hablando de la televisión como Televisa, como TV Azteca, que estaban históricamente y para muchos siguen estando al servicio del poder con mayúscula y no de la opinión pública. Sale entonces Andrés Manuel López Obrador con una jugada de pizarrón que todas las mañanas, muy temprano, lo que le llaman las mañaneras, él da una conferencia de prensa y hace que lo que es el contexto o el contenido de esas declaraciones se transformen en la agenda política que él dicta desde la mañana y así controla o rivaliza o prácticamente deja fuera de lugar a la manipulación mediática de estos medios hegemónicos. Cuéntanos la importancia que ha tenido esa mañanera para, de alguna forma, controlar o moldear la opinión pública a su favor. Efectivamente, Jorge, como tú lo señalas muy bien, eh, el presidente presenta lo que se llama conferencias matutinas, que aquí y se le llama la mañanera. ¿Por qué? Porque empieza a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, más o menos hora y media, ¿no? A las 8:30 está terminando, a veces se alarga a las 9, pero el tema es que a través de planteamientos sobre los grandes temas, sobre las grandes iniciativas que tiene el gobierno y sobre las polémicas también con los medios de comunicación y con, digamos, adversarios, ya sea políticos, financieros o ya sea mediáticos, el presidente ha logrado imponer la agenda política porque empieza muy temprano, ¿no? Empieza muy temprano. Cuando los periódicos, por ejemplo, están dando los puntos de vista del día anterior, el presidente ya trae nuevos temas, va por delante de los periódicos. Los noticieros de la mañana pues se ven muy, digamos, reducidos en audiencias porque la gente está atenta a los temas que tiene el presidente. Y el presidente es polémico también, ¿no? El presidente ha tenido discusiones muy fuertes. Ahora tiene precisamente con el presidente del consorcio TV Azteca unas diferencias notables porque no ha pagado impuestos y debe algo así como 63,000 millones de pesos, 63,000 millones que habría que hacer una división a 16 pesos que está la relación dólar con el peso mexicano. Y esto ha llevado, bueno, y lo más importante de todo esto es que no da fondos subterráneos que tradicionalmente los gobiernos del PAN y del PRI daban a estos grandes consorcios, a los periódicos, a periodistas, lo que comúnmente llamamos aquí chayote. Chayote es un tubérculo que la verdad no sé qué tenga que ver, pero el chayote es como esta, como decimos también, una especie de mordida
que se le da en beneficio de estos grandes medios. Y sin estos recursos y los cambios de audiencia, la emergencia de las redes sociales, de toda la dimensión digital, las televisoras están en una profunda crisis en este momento. Televisa está en un momento, si no de quiebra, pero sí de sus ingresos muy menguados, igual que TV Azteca, los bonos en la Bolsa de Valores han sido quitados en Estados Unidos y la reducción de personal, de programas, etcétera, está muy presente en estas dos dimensiones. Y por lo tanto, juega un papel muy importante la radio y la televisión pública, que estarían, digamos, más cercanas. Y entonces, lo que estamos asistiendo es una especie de rejuego de poder mediático que se está dando en México y que el presidente con estas mañaneras ha hecho una irrupción que está cambiando la correlación mediática de este país. ¿Qué podemos esperar si somos latinoamericanos que estamos viendo esta entrevista, que sea la política exterior de Claudia Sheinbaum si llega a la presidencia? Pues mira, yo creo que es un elemento muy interesante el posible triunfo de Claudia Sheinbaum. Es interesante porque estamos asistiendo tanto en Europa mediterránea, Europa central, el mismo Estados Unidos, Argentina, algo en Chile, del ascenso de movimientos políticos ultraconservadores. Es decir, la ultraderecha está avanzando en el mundo. Y por lo tanto, el que se mantenga en América Latina un polo en un país importante como es México, digamos, es un contrapeso que podría ser muy importante y necesario en el país, ¿no? No basta Colombia, no basta la presidencia, a veces un tanto aislada en Chile, ¿no? Pero lo que creo es que esto daría como mayores equilibrios en esta moneda que está en el aire entre el ascenso de la ultraderecha y la presencia de gobiernos, digamos, más volcados hacia la perspectiva popular, gobiernos más a la izquierda. Entonces, yo creo que sí, como tú has preguntado, creo que podría ser un impacto, digamos, restaurador en lo que estamos viviendo hoy en nuestra América Latina y, por supuesto, lo que se está viviendo en Venezuela, que es otro elemento fundamental. Estamos viendo que en Estados Unidos, elecciones presidenciales en el mes de noviembre, y ya tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum le han pedido en Estados Unidos a ambos candidatos que no metan a México en la discusión del tema de la migración. ¿Puede tener algún efecto en el votante mexicano lo que se llega a escuchar, a oír de este lado de la frontera, es decir, de México, de lo que están diciendo sobre la situación en México y en América Latina estos dos candidatos, Biden y Trump? No, por supuesto, Trump es la expresión de esta nueva derecha en el mundo y él ha hecho afirmaciones verdaderamente preocupantes diciendo que la migración sudamericana está contaminando Estados Unidos, está contaminando la sangre de Estados Unidos y que por lo tanto tiene que ser extirpada, ¿no? Como si fuera la migración un cáncer y no reconocer que la migración ha sido uno de los polos que ha levantado y ha fortalecido la economía de ese país. Efectivamente, tenemos acá otra expresión muy mexicana que es agarrar de piñata. Es decir, la piñata es un digamos, un artefacto de juego que viene de China y que se le pega con un palo, con un bat, y se rompe y caen dulces. Pero el hecho de golpear a la piñata es una imagen también simbólica de lastimar. Y lo que está planteando Claudia como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es no tomar a México como piñata electoral, ¿no? Es decir, el que romperla
va a significar mayores votos o mayor plausibilidad por parte del electorado norteamericano. Y entonces sí, lo que se plantea ahí es una relación más equitativa, ¿no? Y otro aspecto muy importante es el rechazar algunas medidas, como la que estamos viviendo hoy en Texas, que es una expulsión masiva. México está diciendo, expulsa, nosotros no aceptamos el reingreso de estos expulsados. Entonces, sí, es complejo, es delicado lo que se está viviendo hoy y que, bueno, pues en este contexto que se cruzan dos procesos de campañas electorales muy distintas, pero al mismo tiempo que se cruzan no en favor de México, sino más bien en contra. Bernardo Barranco, muchísimas gracias por haber estado con Al nosotros. contrario, Jorge, un abrazo muy grande y mi admiración por toda tu trayectoria.